Recording in progress. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta, sí señores, estamos de vuelta. ¿Quién lo diría? Ha pasado de todo, ha pasado mucha agua debajo del puente, como dice un refrán. Pero vamos a partir con esta canción, ¿sí? Que dice que estamos de vuelta y estamos de vuelta en rojo, ¿sí? Esta canción, haciendo cambio en el podcast, ¿no? Sumando cosas. Estamos de vuelta, muchachos. Estamos contentos, ¿sí? Fue casi un semestre fuera, pero hemos vuelto. Y dice... ¡Uh! Estamos contentos de volver acá desde del sur del mundo, ¿sí? Del sur del mundo, desde Chile. Y con esta banda se llama Ex-Sinner, con la canción Back in Red, que me gusta porque parece como un felino enojado, ¿sí? Dice que estamos de vuelta y estamos de vuelta en rojo. Así que estamos muy contentos, ¿sí? Este regreso que fue una pausa por varias razones. Estuvimos publicitando el podcast, ¿sí? Con más de 157 capítulos. También de esto salió un libro, ¿sí? Que tuvimos la oportunidad de poder estrenarlo en la conferencia que se llama, una conferencia que se llama Breathe, ¿sí? En Santiago de Chile. Y así que agradecer a toda la gente buena y grandes amigos que estuvieron ahí. Así que un aplauso para ellos y un aplauso para toda la gente que nos haya estado, como se dice, esperando. Se agradece, se agradece, se agradece la gente que nos preguntaba, se agradece la gente que nos decía, ¿y cuándo novedades? Bueno, aquí estamos de vuelta. Así que estamos de vuelta, pero no en negro, sino estamos de vuelta en rojo, como decía la canción. Año 2024 salió ese disco, A World Covered in Blood, ¿sí? Así que un disco recomendable si les gusta este estilo, ¿sí? Así que muchas cosas. De esto salió un libro, estamos de vuelta con este capítulo y hoy día vamos a hablar de un tema que está en boga, ¿sí? El libro, para los que me están consultando. El libro ya existe, ya se estrenó y estamos ahí a puertas de que pueda salir en plataformas tipo Amazon o similares, para que lo pueda adquirir tanto en físico como en papel. El libro se titula Cómo ordenar tu vida con Génesis 1, ¿sí? Hablando de principios, no de solo pasos, como se dice, que no son malos, pero hablando de cómo aplicar principios para nuestra vida, ¿sí? Basado en sabiduría bíblica ancestral, aplicados al día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de una historia que realmente parece como parece un guión, ¿sí? Más que una vida. Hay una película que se llama Capitán Fantástico, yo no sé si ustedes la han visto, que es de un tipo que en el fondo cría a sus hijos al borde del sistema, ¿sí? Es una película que sale el Legolas, ¿no? El Aragorn, Viggo Mortensen, y que sale que él vive arriba de un búho escolar que está acomodado como casa rodante. Bueno, hubo una historia, que es de verdad, donde una persona vivió así, y realmente es una vida, podríamos decir, épica, ¿no? Un tipo brillante se llama Paul Edward Farmer, ¿sí? Farmer, su padre dice, él dice de su papá que su papá era hippie, un espíritu libre. Farmer nace en 1959. Su padre habilitó un bus escolar como casa rodante para todos sus hijos, ¿sí? Y dentro de todas estas cosas, recorriendo Estados Unidos, también vivieron en una casa flotante, ¿sí? Uno de mis sueños cuando niño era eso. Lo vi en un condorito que decía que quería tener una casa flotante. Vivió en el Golfo de México, ¿sí? En una casa flotante con su familia. Y su familia, la familia Farmer, trataba de trabajar en lo que podía. Y en un momento, bueno, hay relatos donde, por ejemplo, que esa casa flotante también la pusieron en un pantano, ¿sí? Y la familia se bañaba con agua de lluvia que traía de ¿cómo se dice? Traían cántaros de agua potable desde otro lado, también ocupaban agua de lluvia, ¿sí? La familia se dedicó con mucho esmero y
y tesón a poder educar muy bien a sus hijos. Y en uno de esos tantos trabajos que tuvieron temporales, la familia, en un momento, en un verano van a cultivar cítricos, o sea, a cosechar cítricos, y ahí Paul Edward Farmer tiene su primer contacto con el pueblo haitiano, ¿sí? Siendo niño, muchacho, y eso marcó su vida más de lo que él pudo dimensionar. Como hay gente brillante, Paul Farmer se gana una beca y entra, si no me equivoco, estudia a la Universidad de Duke, ¿sí? Y después de eso, en Harvard, saca doctor en medicina y PhD en antropología médica. O sea, era MD, Medical Doctor, y tenía PhD aparte, ¿sí? Y fue profesor universitario y todo, pero el mundo no lo reconoce por eso. Lo reconoce por lo siguiente. Lo reconoce porque concretamente Farmer, junto a otros, cofundaron una institución que se llama Partners in Health. Y alguien diría, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Bueno, Partners in Health es una ONG que tenían esta visión de la equidad, ¿sí? De la salud para las personas. Y hicieron un trabajo humanitario hasta el día de hoy, fantástico, ¿sí? Trabajando con equidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, trabajando mucho en Ruanda y en otros lugares. Así que por este trabajo humanitario del acceso a la salud, ¿sí? La idea de Paul era, dedicó su tiempo y su talento a impulsar el campo de la salud global y garantizar la salud como un derecho, él lo veía, sobre todo para la gente que no podía acceder a eso. Y teniendo un currículum brillante, él elige ¿cómo se dice? Este camino humanitario. Así que el legado de Paul Farmer incluye lo siguiente, ¿sí? Incluye un montón de premios, por ejemplo, donde pudieron habilitar muchos hospitales en África, ¿sí? Trabajó mucho con el pueblo haitiano en salud. Y algunos de los premios que obtuvo Paul Farmer fue la beca MacArthur, ¿sí? Un premio por la Asociación Americana de Antropología, doctor honoris causa, un montón de doctor honoris causa, ¿sí? Un premio como de los pacificadores se llama, ¿sí? Forbes como emprendedor social, etcétera, etcétera. Y él, basado en su fe cristiana, hace esto. Y para que vean cómo son las cosas, yo no quiero hablar porque yo no conozco a la gente que trabaja en la OMS, ¿sí? Pero a veces la gente en media peladora dice que esas organizaciones grandes son como la FIFA, ¿no? Como que llegan un poquito tarde o que son un poquito criticadas. Yo ahí desconozco, no tengo datos para eso. Pero sí hay que decir algo de que Paul Farmer trabajó hasta el fin de sus días, ¿sí? Lamentablemente una gran pérdida, falleció en febrero del 2022 en Ruanda y concretamente después de eso, de manera póstuma, la OMS le dio un premio a los líderes mundiales en salud. Imagínate, el tipo tenía 30 años y ahí recién le dieron ese reconocimiento, ¿sí? Así que es interesante que él encontró el propósito de su vida haciendo cosas. Y de eso vamos a hablar hoy. A veces, y hay un tema que es interesante, la palabra propósito ahora está en boga, y el propósito es importante, por Dios que sí, ¿sí? El problema que yo veo que está generando, dentro de todo, son los siguientes. Está este tema de que las personas se están desesperando por tener un propósito, ¿sí? Uno ha visto, atendido, ¿sí? O conversado con muchachos que tienen 12, 13, 14, 15 años, y se ponen a llorar incluso. No sé cuál es mi propósito, viejo. Tienes 15 años, ¿qué va a ser tu propósito en la vida? O sea, estás comenzando la vida. Entonces, el propósito es importante, por Dios que sí, pero no debería ser una carga, debería ser una bendición, debería ser esto llevarte a la plenitud. Y la pregunta es cómo podemos avanzar hacia nuestro propósito. Y, como siempre, la Escritura tiene claves para eso.
Contextualizando, es el siglo primero, está el libro de Hechos, ¿sí? Yo siempre digo que son los hechos de los apóstoles, no las intenciones, ¿sí? Es un tema que para mí es importante, porque son los hechos, no las intenciones, ¿sí? Son importantes los hechos de la vida, ¿sí? Es importante el ser, pero también el hacer. Y sucede lo siguiente, sucede que parte del cristianismo como una rama, un movimiento del judaísmo, eh, por no decir de manera underground, ¿sí? Marginal, y punk, incluso podríamos decir un poco. ¿Y qué ocurre? Ocurre que están en eso y sucede de que los apóstoles, comisionados por Jesús, tienen que hacer órdenes administrativas de cómo van a funcionar. Entonces lo que ellos ven es de que gastan mucho tiempo, como le pasa a cualquier padre de familia, en temas domésticos, ¿sí? Pero lamentablemente eso le está quitando tiempo, recursos y energía para poder hacer otras cosas que nadie podía hacer por ellos. Entonces lo que empiezan a tratar de darle un poquito de logística, de organización al movimiento, y lo que hacen, sin perder su esencia, y lo que realizan es lo siguiente, lo que hacen es que ahí aparece el diaconado donde hacen este tema de organizar quién sirve las mesas, ¿sí? Que servía la comida fríamente. Y ahí aparece un muchacho, ¿sí? Y este muchacho, ¿cómo se dice? Es Felipe. Y Felipe, no Felipe el apóstol, es Felipe el evangelista, ¿sí? Y aparece un tema interesante porque aparece entre medio en Hechos capítulo 6, lo pueden buscar ustedes, ¿sí? Aparece. Y posteriormente avanza el texto y ya para Hechos 8:26, ¿sí? Aparece lo siguiente, aparece que Felipe y el evangelista, siendo uno de los primeros 7 diáconos elegidos por la iglesia primitiva, pasa una cosa llamativa, por no decir rarísima, casi lisérgica. Ocurre que él sale, llevado por el Espíritu, y sale donde está toda la movida, donde está todo el, ¿cómo se dice? Sale el gusto, por decirlo de alguna manera, donde está todo pasando, y sale y se topa con un etíope, y aquí aparece algo interesante, la fe se empieza a expandir, ¿sí? Aquí aparece este tema que no es solo para los judíos, ¿sí? Sino que es para todos, cumpliendo profecías ancestrales, centenarias, milenarias. Y ocurre que él sale, y muchos ya saben la historia, aparece como ministro de Hacienda, ministro de Economía de Etiopía. Etíope significa, si no me equivoco en la palabra en griego, quemado por el sol. Algunos especulan que podría haber sido concretamente de el país Etiopía, u otros podrían decir que podría ser de otra nación africana, que en ese tiempo eran grandes imperios. Algunos dicen que el hombre más rico del mundo fue Masa Musa. Hay registros que era un rey africano, ¿sí? Uno de los hombres más ricos de la historia. Un día vamos a analizar por qué eso fue cambiando los imperios, los climas y todo eso. Hay alguien que plantea algo que es interesante. Pero volviendo a Felipe el evangelista, sale que él va. El tipo, yo me lo imagino que pasa en un sub negro, así, como figura de estado. Va con el toldo abajo, probablemente con la ventana abajo, leyendo un rollo con un texto profético del Antiguo Testamento. Venía de adorar en Jerusalén y él le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y ahí se detienen y empiezan en una conversación. Él recibe el mensaje de Cristo y va y es bautizado inmediatamente, porque la gente Dios ocupa todo lo que tenemos. Entonces él, como un buen ministro de Estado, un tipo centrado en resultados, va y dice, bueno, aquí en Chile decimos, ¿en qué topamos? O sea, si hay agua, dice que hay que ser bautizado, bautízame. Lo bautiza y el tipo desaparece, ¿sí? Haciendo su historia aún más épica. Felipe el Evangelista termina falleciendo en Turquía, ¿sí? Muy inesperado, tomando en cuenta que los judíos como nación nunca fueron grandes exploradores, no era su fuerte, ¿sí? Y interesante porque como en 2 capítulos pasa de servir mesas a ser un misionero, por decirlo de alguna manera.
Y yo creo que aquí hay una clave que toda la industria de esta palabra que me carga, que es la autoayuda, ¿sí? Pero por qué no me gusta? No me gusta la palabra autoayuda porque encuentro que es un oxímoron, un sinsentido, porque si te ayudaron, no te ayudaste a ti mismo, ¿cierto? Y si te solo te ayudaste a ti mismo, no necesitas ayuda de nadie, es un comediante. Entonces, como que la palabra no tiene mucho sentido, dicen algunos. Y yo creo que tienen un punto ahí. Pero esta gran industria que es la autoayuda, donde hay de todo, ¿cómo se dice? Es un cajón desastre, hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, cosas meridianas, ¿sí? Pero una de las grandes fallas que tiene el tema de la autoayuda con el propósito, ¿saben cuál es? Es que solo se enfoca en sí mismo. Y por eso tenemos tanta gente frustrada, tanta gente encerrada en su habitación mirando al techo, pensando en cuál es su propósito, cuando la escritura da una clave que es interesante, ¿sí? Hay muchas más probablemente, ¿sí? Pero una de las que prioriza es ir y servir a otros. Y por eso contábamos la historia de Paul Farmer, ¿sí? Porque a Paul Farmer nosotros lo recordamos, la humanidad lo recuerda, ¿sí? Vamos a decir el nombre, Paul Edward Farmer, ¿sí? No porque fue un académico, que tiene valor, ¿sí? No tiene nada malo en sí mismo, pero lo recordamos por el servicio que dio a los demás. Y ahí hay un punto, porque a veces cuando pensamos en propósito, pensamos demasiado en nosotros. Entonces la invitación es la siguiente: ¿qué pasaría si mucho de ese propósito que busca parte por ver las necesidades de la gente, de las personas que están cerca, en vez de solo pensar en nosotros mismos? En vez de solo pensar en mi pasión, mi desenvolvimiento, del mi, del yo, ¿qué pasaría si empezamos a toparnos con las necesidades de la gente y hacer cosas al respecto? Eso es lo que hizo Farmer. Farmer empezó a ver las necesidades de las personas y hizo cosas al respecto, ¿sí? Entonces hay un componente ahí que es interesante, porque la invitación hoy día es al servicio, en la mejor de sus acepciones, ¿sí? Es ir y ver la necesidad, ver el dolor del otro, ver qué falta, ver cuáles los talentos que tengo, cómo pueden servir a los demás. Y avanzando, ir descubriendo el propósito. Yo ahí creo que el propósito, la voluntad de Dios también decimos nosotros. Otro día vamos a hablar en profundo de que hay tipos de voluntad de Dios, ¿sí? Haciendo un poquito de adelanto, si me dan un segundo, sería de la voluntad de Dios, sería la directiva, que es cuando el Espíritu Santo nos guía qué hacer, ¿sí? Porque hay otro tipo de voluntad de Dios, y eso lo veremos en los próximos capítulos. Pero eso no resta el tema de que mucho de la voluntad de Dios tiene que ver con avanzar, hacer cosas sin caer en un activismo vacío, servir a los demás. Y ahí, a medida que avanzas, el camino se va abriendo y se muestra. Y nosotros a veces lo que esperamos es todo lo contrario. Esperamos estar tranquilos, sentados en nuestra casa, más o menos, así, con el teléfono en la mano, y que tener una revelación, una epifanía donde se nos muestre, ¿sí? O que alguien venga y me diga, y después yo hacer cosas. ¿Qué pasaría si probáramos lo contrario? Ir y servir a los demás. Y en ese servicio ver cómo el camino se va abriendo, ¿sí? Y nuestro propósito se va mostrando. Ahora, no tengan una visión del propósito como una sola cosa, como en las películas, que hay que tener una espada para matar al dragón y nada más, ¿sí? El propósito, por ejemplo, del propósito ser padre, son muchas funciones a la vez. Es amar, guiar, educar, corregir, nutrir, proveer, ¿sí? Compartir, estar. Son muchas cosas a la vez que nosotros llamamos en el rol de ser padre. El propósito tiene muchas aristas, pero animarte a que puedas servir a los demás, que puedas hacer más cosas, que salgas de solo estar encerrado en ti mismo. Conversábamos con alguien que él es del contexto de música de iglesia, pero lo hemos conversado con mucha gente y es respetable, es un rol bonito, maravilloso, pero que quizá hemos perdido el tema de servir a los demás con las canciones. Quizá estamos tan enfocados a andar en los terceros, séptimos cielos,
que a veces nos hemos olvidado de la gente que vive acá en la tierra y lo está pasando mal. Entonces uno echa de menos canciones que den ánimo, canciones introspectivas, canciones para el que está cansado, para el que está desanimado, para el que está perdido. En general, siempre respondemos bien a eso, ¿no? Hay muchas canciones como Hero de Mariah Carey, Six Feet from the Edge de Creed y cuántas otras, ¿sí? Que hablan de eso, que hablan de canciones que hablan de servir al otro, de animarlo. Color Esperanza, diríamos, de Diego Torres en español, y otras que hablan de eso. Crónica, ¿sí? Arriba la Vida, acá en Chile fue muy conocido, una banda de género urbano que fue para el tema del terremoto en el año 2010. Ya se me acuerda, se me olvida. Mínimo estamos en el top 3 de los terremotos. Chile es así, un país para valientes. Tenemos de todos los desastres habido por haber. Y acá estamos, ¿sí? En esta isla continental, dijo alguien, ¿sí? Y a veces nos dicen son pesados, dicen que somos un pasillo. No, querido, no somos un pasillo. Somos una pasarela. Pero eso da para otros, para otro momento. Es importante servir. Es importante estar disponible al servicio de los demás, ¿sí? Es importante ver las necesidades del mundo. Y a veces ni siquiera tan lejos. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros amigos, de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de nuestra pareja, de tu esposo o tu esposa? ¿Qué necesitan? No necesariamente lo que quieren, sino qué necesitan. ¿Qué necesita el mundo? O tu micromundo en el que tú y yo vivimos. ¿Qué necesita? Eso se dice, incluso a nivel de empresa, se expone como este tema de que grandes ideas y grandes cosas han partido solo de suplir una necesidad. Y a veces la gente nunca dimensionó lo lejos que podía llegar. Y hay inventos y algunos productos que existen hasta el día de hoy, solo porque pensaron en cómo resolver una necesidad y hacerla bien. Así que, querido, hoy día un capítulo especial, capítulo de regreso, pero también este enfoque de servir a los demás. Está este concepto japonés del Ikigai, ¿sí? Que está en boga y es un buen concepto, que habla de las cosas que para que eres bueno, para que te pueden pagar, que te salen naturalmente bien, y al principio, al medio está el tema del propósito. Y no es una mala lógica, ¿sí? No es una mala lógica pensar. Ahora, quizá, y esto lo dijo Rick Rubin, gran productor musical, ¿sí? Me puedo equivocar, no sé cuánta gente ha producido Rick Rubin. Produjo Audioslave, se van a escapar bandas, creo que los Beastie Boys también, etcétera, etcétera. Pero Rick Rubin dice que a veces tu gran pasión puede ser que no sea lo que te da dinero, dice, y no pasa nada. Porque Rick Rubin sacó un libro ahora que habla de la creatividad, habla del arte, ¿sí? Y concretamente, ¿qué ocurre? Ocurre que el Ikigai, ¿cómo es? Está lo que yo amo hacer, lo que soy bueno, lo que me pueden pagar y lo que el mundo necesita. Y de eso en las intersecciones aparece la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Creo que una de las ¿cómo se dice? De las traducciones de Ikigai es la razón por la cual me levanto todos los días, ¿sí? A una mujer japonesa la entrevistan, para un hombre japonés era salir a pescar todos los días. Y el Ikigai también tiene que ver con la longevidad, ¿no? Con este tema de que mientras tienen más sentido de vida, también eso impacta en tener vida comunitaria, las zonas azules, que se llaman la gente que vive mucho, sin discapacidades. Influye el tema de tener una razón de vivir. Víctor Frank tenía razón, ¿no? Con el tema de El hombre en búsqueda de sentido. Librazo, siempre lo recomiendo, lo seguiré recomendando. Pues. Es un librazo de un tipazo. Así que animarte a servir a los demás. Animarte a hacer, pero no a hacer de manera histérica o de manera, un activismo, como decíamos, sin sentido. Un tipo de apellido Golden, él dice que el principio, según él viene del área de la finanza y todo, dice que habla de be, do y have, que es ser, hacer y tener. Y quizá para tener nuestro propósito necesitamos hacer
ser, enfocarnos en que ya somos personas. No estudie para ser alguien en la vida, usted ya nació siendo alguien, ¿sí? Si puede estudiar y se lo permite, vaya, fantástico, hágalo y siga. Es algo muy bueno educarse y culturizarse lo más que podamos, como dice la doctora Polo. Es importante de ese ser que tú partes, pasar al hacer. Necesitas probar cosas. La voluntad de Dios se comprueba, dice el versículo. Así que animarte a... Mira, no sé si tendremos vidas tan de leyenda como Paul Farmer, pero sí hacer nuestra vida lo mejor posible con lo que tenemos. Alguien dijo que la belleza de la vida no es lo que uno logra, eso es lo que uno supera. Así que animarte a ver qué necesidades hay y ser esa luz, ese cambio que quieres ver en el mundo. Quizá ahí, sirviendo a los demás, detrás de esa rama, está escondido el propósito que vienes buscando y acechando hace tantos días, meses y quizá años. Y eso, queridos, siempre un gusto, un placer. Estamos de regreso en Guía para la Vida. Ahora estamos en YouTube, ¿sí? Para la gente que es fiel a su plataforma. ¿Sí? Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, ¿sí? Como la casa matriz, por decirlo así. También estamos en Amazon Music, ¿sí? Y en muchas otras más. Así que estamos para servirte, queremos saber más de ti. Eso ha sido todo. Mi nombre es Carlos Felipe de Lastra y desde el sur del mundo un abrazo apretado y será hasta la próxima. Y como siempre decimos, y que Dios los bendiga. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar y será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.